Bueno chicos, he decidido grabar otro video eh, para aclarar un poco más las dudas que tengamos sobre there is y there are. Ya sabemos por el video anterior que there is y there are indican la existencia de algo, ¿cierto? En español vendría siendo como cuando decimos hay, ¿ok? Eso pues hasta ahora creo que lo tienen muy claro, ¿cierto? The expression there is and there are used to indicate that something exists or is in a certain location. La expresión there is y there are son usadas para indicar que algo existe o que están en un lugar, en un lugar cualquiera, ¿cierto? Que está, por ejemplo, como vemos aquí en el ejemplo. There is a cell phone, hay un celular, o there is a cell phone on the table. Hay un celular en o sobre la mesa, ¿cierto? There are apples on the tables. Hay manzanas sobre la mesa. Recuerden que anteriormente veníamos diciendo que there is y there are se utilizaba, por ejemplo, there is se utilizaba cuando es singular. Miren que hay solo un celular, ¿cierto? Y there are se utiliza cuando hablamos en plural. Hay varias, ¿cierto? Hay muchas manzanas, no sabemos cuántas hay. Por eso en este caso utilizamos there are, ¿ok? Cuando utilizamos there is, recuerden que tienen que utilizar a o an para decir un o una, ¿ok? Y con there are, pues por ejemplo, ya no tienen que olvidar, es por ejemplo la forma en plural, ¿cierto? En este caso, apple, le ponemos la S, quedaría apples. There are apples on the table. En esta parte era la que quería enfatizar un poco. Anteriormente no les mostré cómo formar las oraciones. O sea, sí las mencioné, pero no les mostré en pantalla cómo hacerlo. Tenemos tres formas, ¿cierto? Lo que es la afirmativa, la negativa y la interrogativa. En la forma afirmativa ya sabemos que utilizamos there is cuando hablamos en forma singular, ¿cierto? There is a computer on the desk. Hay un computador sobre el escritorio. Esta es la forma afirmativa. Para la forma negativa, miremos que utilizamos there is, pero le agregamos la palabra not. Por ejemplo, there is a pillow on the bed. Hay una almohada sobre la cama. Y por último tenemos la forma interrogativa, que lo único que hacemos es cambiar de lugar. Miren, ¿cierto? El is se cambia de lugar, queda al principio, ¿cierto? El is, y después utilizamos la palabra there. El resto de la oración puede quedar, o sea, queda igual, y así formamos lo que es la pregunta. Ya en forma plural utilizamos there are, ¿cierto? La forma afirmativa sería there are 3 chairs in the classroom. Hay 3 sillas en el salón. La forma negativa sería there are not oranges in the fridge. No hay naranjas en el refrigerador. Miremos que simplemente le agregamos aquí la palabra not, ¿cierto? Y ya queda en forma negativa. Y la forma interrogativa cambiamos de lugar el there con el are, ¿cierto? El are quedaría al principio y después quedaría there. Entonces la forma interrogativa sería are there. Por ejemplo, are there two smartphones, perdón. Are there two smartphones? Hay dos teléfonos inteligentes. Ya sabemos. There is y there are pueden utilizar contracciones. Por ejemplo, there is lo podemos contraer como there's. Pero there are no se puede contraer. ¿Por qué? Porque quedaría raro. Miren, quedaría there. Eso está un poco confuso, ¿cierto? There are no lo vamos a contraer. Por ejemplo, there is a good song, o decirlo así. There's, en este caso sonaría como there's, ¿ok? There's a good song on the radio. O simplemente podemos dejarlo como la forma larga, que sería there is, ¿cierto? There is a good song on the radio. Hay una buena canción en la radio. Pero miramos que there are no se puede contraer. Siempre vamos a decir there are. There are nine cats on the roof. Hay 9 gatos en el techo o sobre el techo. Aquí vamos a ver lo que es un poco cómo formar también oraciones. Y recuerden que en el anterior video les dije cómo íbamos a utilizar lo que es la palabra some y la palabra any, que son muy utilizadas eh, en las oraciones cuando utilizamos there is. Aquí hay un pequeño recordatorio, ¿cierto? There isn't es igual a decir there is not. There aren't es igual a decir there are not. Estas son las formas contraídas, las pueden utilizar mucho en las oraciones cuando las vayan a hacer. Pero ya saben que es una contracción de estas dos formas, ¿cierto? There is not, there are not. Quedaría siendo there isn't,
y there aren't. Bueno, aquí tenemos unas pequeñas fichitas que nos van a ayudar a comprender cómo formar las oraciones, ¿cierto? Por ejemplo, la forma afirmativa, primero utilizamos lo que es el there is. Aquí está contraído, recuerden que se puede contraer, no importa. Recuerden que después utilizamos lo que es la palabra a o an. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar a o an? Recuerden que todas dos significan un o una. A se utiliza cuando la palabra suena como consonante y an se utiliza cuando la palabra suena como vocal. Aquí no puede haber ninguna confusión. A cuando la palabra suene como consonante y an cuando la palabra suene como vocal. Siempre tienen que tener eso en mente para poder realizar las oraciones. En las diapositivas anteriores también ponían el número 1, ¿cierto? Recuerden que decía, por ejemplo, there is one computer. Eso se puede hacer, pero más que todo los van a encontrar con el a o con el an, que significan un o una. Bueno, abajo pueden ver la forma afirmativa, pero ya en plural. There are, ya sabemos que es cuando vamos a decir hay, pero cuando vamos a hablar de varios. Estamos hablando, por ejemplo, de algunos DVDs, ¿ok? Miremos que utilizamos la palabra some. ¿Para qué se utiliza la palabra some en este caso? Por ejemplo, yo veo un montoncito de DVDs ahí, no sé cuánto hay exactamente, y por eso utilizo la palabra some, que en este caso significaría algunos. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? There are some DVDs. Hay algunos DVDs. Como no quiero especificar cuántos hay, si supiera, por ejemplo, que hay 3, yo diría there are 3 DVDs. Pero en este caso veo un poco, no sé cuántos hay, utilizo mejor la palabra some. Some se utiliza en oraciones con there are en este caso, cuando no tenemos un número específico de algo. ¿Okay? Ahora vamos a ver aquí la siguiente columna, que es la forma negativa. Como pueden ver, ya saben que se utiliza there isn't o there aren't. Recuerden la notica que les expliqué hace rato. Se puede decir there is not o there are not. ¿Ok? There isn't, por ejemplo, a TV, no hay un televisor. ¿Cierto? There isn't a TV, no hay un televisor. Hagamos estas en negativo. Por ejemplo, there isn't a computer, no hay un computador. There isn't an exercise bike, no hay una máquina de bicicleta de hacer ejercicio, ¿cierto? Y también tenemos lo que es, en este caso, la forma negativa, pero el del there aren't, ¿cierto? There aren't any beds. No hay ningunas camas. Recuerden que acá anteriormente habíamos dicho son para decir algunas. En este caso, como estamos utilizando oraciones negativas, utilizamos any, que en este caso significa ningunas, ¿ok? Tienen que tener en cuenta. Cuando utilizamos some, nos referimos a algunas. Y cuando decimos en forma negativa, utilizamos any, y en este caso sería ningunas, ¿ok? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? There aren't any beds. No hay ningunas camas. Como pueden ver, en oraciones negativas no utilizamos some, sino any, ¿ok? Para decir ningunas. Y por último, tenemos lo que son las preguntas, ¿cierto? Ya sabemos que para formar preguntas debemos intercambiar, ¿cierto? Ya no quedaría el there al principio, sino quedaría de segundo, como pueden ver aquí en la imagen. Utilizaríamos, por ejemplo, is there, para preguntar en singular. Is there a telescope? Hay un telescopio, ¿cierto? Como pueden ver, siempre tenemos que utilizar el signo de interrogación. En inglés solamente se utiliza al final, ¿ok? Y para preguntar, por ejemplo, are there any bedrooms? Hay algunas camas. Aquí viene lo que de pronto es un poco confuso, ¿ok? Recuerden lo que significaba son acá. There are some DVDs. Hay algunas camas. Pero acá en oraciones negativas utilizamos lo que es any, ¿cierto? No hay ningunas camas. Pero acá en las oraciones interrogativas, miremos que también utilizamos any, ¿ok? Entonces, any se utiliza tanto en oraciones negativas como en oraciones interrogativas. En afirmativa significa ningunas y en oraciones interrogativas significa algunas. Es muy parecido al significado que tiene acá en some, ¿ok? Si no, any, ¿cierto? Siempre vamos a utilizar any en oraciones interrogativas. Entonces, ¿qué estoy preguntando aquí? Are there any bedrooms? Hay algunas camas, ¿cierto? Y ya tenemos dos formas de... Si vamos a decir que yes, podemos decir yes si es en el caso de esta pregunta, ¿cierto? Yes, there are si es en el caso de la pregunta de abajo. Y si vamos a responder
que no sería no there isn't o no there aren't, ¿ok? Eso no tiene ningún conflicto. Recuerden, en oraciones afirmativas y no sabemos específicamente el número, utilizamos some. En oraciones negativas utilizamos lo que es any. En oraciones interrogativas también utilizamos any. O sea, no se vayan a olvidar. Afirmativas some, negativas any, interrogativas any. No olviden eso, ¿ok? Veamos aquí algunos ejemplos de cómo vamos a hacer también un ejercicio que vamos a hacer más tarde, el cual es describir su habitación. En este caso vamos a describir la que está aquí en la imagen, ¿cierto? There is a lamp, ¿cierto? Hay una lámpara, aquí está, ¿cierto? There is a bicycle, aquí está, hay una bicicleta. There is a painting, hay una imagen, la que está acá, ¿cierto? El cuadro. There is a backpack, hay un bolso, aquí está, ¿cierto? There are pencils, hay lapiceros, y hay lapiceros por muchas partes, ¿cierto? Como pueden ver aquí, en todas partes hay, perdón. There are dolls, hay muñecas, ¿cierto? Aquí está una, aquí está otra, ¿cierto? Hay varias. There are chairs, aquí está una, por acá atrás está otra, entonces hay varias, ¿cierto? Y por último, there are pens, hay lapiceros, ¿cierto? Sí, lapiceros. Hay varios, ¿cierto? Entonces, aquí cometí un pequeño error. Pencils son lápices, ¿ok? Y pen son lapiceros. Ahí había un pequeño error. Sigamos. En la sección de comentarios, quiero que hagamos la siguiente descripción. Como en el video anterior, vamos a decir en la sección de comentarios las cosas que hay y que no hay también dentro de la habitación. O sea, dos cosas que ustedes puedan observar y dos cosas que no puedan observar. Por ejemplo, yo puedo decir, there are two washing machines. Hay dos máquinas de lavado o lavadoras. Y puedo decir dos oraciones negativas. There aren't any bicycles. No hay ninguna bicicletas. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cómo realizar la actividad. Entonces, esto sería todo. Ya saben que en la sección de comentarios vamos a utilizar lo que es there is y there are para hacer los ejemplos. En cuanto al trabajo final, va a ser una descripción de su propia habitación, ¿cierto? Ir por medio de unas diapositivas de PowerPoint. No sé si le pueden tomar una foto real a su cuarto, pues la toman. Si no, utilicen cualquier foto de internet, eso no importa. Y van a describir las cosas que hay y las cosas que no hay en su habitación. Ese trabajo lo vamos a mandar por medio de la plataforma. Yo enseguida hoy voy a